Hola, mi nombre es Carolina y en el siguiente video voy a explicar cómo se configuran los conceptos de devengo y de deducción en la nómina para localización colombiana desarrollada bajo la plataforma Odoo. En el sistema vamos a encontrar un concepto que se llama estructuras salariales. Estas estructuras salariales son los tipos de liquidación que yo puedo efectuar dentro de mi proceso de nómina. En este caso, la estructura general maneja los tipos de liquidación que habitualmente manejamos en Colombia. El primero se llama nómina periódica. La nómina periódica es la que utilizo cuando hago la liquidación de nómina quincenal, mensual, semanal, es decir, es mi liquidación habitual de nómina. El segundo tipo de liquidación es la liquidación de contrato. Este tipo de liquidación o de estructura lo utilizo cuando la persona se retira. Entonces, ubico este tipo de estructura para hacer su liquidación final de contrato. También tengo un tipo de liquidación que se llama nómina independiente. Este le vamos a utilizar cuando yo quiero liquidar un concepto especial, por ejemplo, cuando quiero liquidar el bono navideño, que solamente quiero que en el sistema se liquide ese concepto sin tener en cuenta conceptos de ley ni de deducciones. Entonces, para un concepto especial, utilizo este tipo de liquidación de nómina independiente. Ahora, en el árbol de estructuras tenemos las prestaciones sociales o beneficios a empleados, que son los que habitualmente se manejan en Colombia. El primero es el de cesantías. Este tipo de beneficio normalmente se liquida cada fin de año y lo utilizo para la liquidación de cesantías que consigno en los fondos en el siguiente año. También lo puedo utilizar cuando alguna persona pide un avance de cesantías. La liquidación de prima corresponde al tipo de liquidación que se efectúa en junio y en diciembre para liquidar masivamente la prima a todos nuestros funcionarios. La liquidación de vacaciones corresponde al tipo de liquidación cuando la persona disfruta sus vacaciones en días o cuando las solicita en dinero. Y los intereses de las cesantías pues van de la mano con las cesantías. También es una liquidación que normalmente se hace cada final de año y se consigna en la cuenta de los funcionarios en el siguiente año. Entonces, en general, estos son los tipos de estructuras salariales. Esto ya se entrega configurado y normalmente no se modifica porque cubre todos los tipos de liquidación que se requieren en el país. El segundo nivel de los conceptos de devengo y deducción lo vamos a llamar categorías de reglas. Este lo vamos a encontrar en el módulo de nómina, configuración, y se llama, dentro de la subcarpeta salario, vamos a encontrarlo, categorías de reglas. Las categorías las hemos clasificado de acuerdo a su naturaleza. Entonces, acá vamos a encontrar una principal que son los devengos salariales. Todas las estructuras y categorías en el sistema son un árbol. Entonces, este es el primer nodo del árbol y este es el segundo nodo del árbol. Quiere decir que yo voy a clasificar mis tipos de devengo y deducción de acuerdo a estas categorías, también muy alineadas con la norma colombiana. Entonces, tengo una categoría de básico, que es donde voy a encontrar mis conceptos de devengo y deducción del salario básico. Puedo encontrar, por ejemplo, horas extras, que es la categoría donde voy a relacionar todos los conceptos de devengo y deducción que correspondan a horas extras, a recargos nocturnos, a todo el trabajo que se sale del horario laboral habitual. Puedo tener una categoría de devengos salariales donde encuentro las incapacidades, las licencias que existen en el país, las prestaciones sociales como tal, algunos auxilios que son de naturaleza salarial. Ok, ahora también vamos a encontrar devengos no salariales. La idea y lo que hemos orientado esta estructura es para que los devengos no salariales normalmente se llamen auxilios. Es decir, los auxilios son aquellos conceptos que en Colombia no hacen base
ni de prestaciones sociales, ni de seguridad social. Obviamente, siempre y cuando estén dentro de los términos de la norma. Finalmente tenemos una categoría que llamamos deducciones. También dentro de esta categoría vamos a encontrar estas subcategorías donde agrupamos los diferentes conceptos según el tipo de deducción. Por ejemplo, tenemos deducciones de ley, como la seguridad social, la retención en la fuente, y algunos otros tipos de deducciones que son habituales dentro de nuestro proceso de liquidación de nómina, como embargos, libranzas, préstamos, cuotas de ahorro, sanciones, en fin. Entonces, estos son los grandes grupos de categorías con sus respectivas subcategorías. Ahora, los devengos y deducciones en ODU se llaman reglas. Entonces, aquí en configuración vamos a encontrar una estructura que se llama, o un menú que se llama reglas. Las reglas efectivamente ahora sí son mis conceptos de devengo y deducción. Si yo agrupo las reglas por estructura y dentro de estructura por categoría, vamos a encontrar que me muestra aquí las estructuras, es decir, los tipos de liquidación que yo puedo hacer. Y dentro de cada tipo de liquidación, las diferentes categorías en las que puedo clasificar mis reglas. Por ejemplo, si me voy a la categoría básico, voy a encontrar que ahí está en la regla del salario básico. Si me voy, por ejemplo, a la categoría de horas extras y recargos, voy a encontrar las diferentes reglas orientadas al trabajo extra que se realiza en el país. Todas estas reglas y todas estas estructuras que hemos visto se entregan ya parametrizadas con la norma o con la localización colombiana de acuerdo a cómo se determina en el Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de estas categorías también vamos a encontrar, por ejemplo, la regla de retención en la fuente. Es una regla de deducción que es de ley. También, por ejemplo, encontramos las reglas de seguridad social, que en el caso de la liquidación corresponden a reglas de deducción de ley que le aplico al empleado, es decir, los descuentos por salud, pensión, fondos. También vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de una liquidación de contrato, las reglas que aplican cuando yo liquido un contrato. Por ejemplo, si dentro de la liquidación aplica o no la indemnización, entonces voy a encontrar los conceptos de indemnización. En fin, esta es la estructura y lo importante en este video es comprender que nuestra estructura se compone de tipos de liquidación, categorías y reglas. En el siguiente video vamos a entrar entonces en detalle de cómo se configura y qué aspectos debo tener en cuenta cada vez que se configure una regla. No sin antes aclarar que toda esta estructura se entrega ya en un 90% dentro del proceso de implementación. Hay un 10% que se adapta al proceso propio de cada compañía, pero ya esto cubre en un 90% todo lo que se requiere para una nómina de localización colombiana. Muchas gracias.